Buenos días. Nosotros somos el equipo 2, el cual está conformado por Valeria Cuevas, Cristian Lagunas, Francisco Renteira, Génesis Torres y su servidora Mitzi Medina. Y vamos a hablar sobre la norma oficial mexicana 008 SCFI. La norma oficial mexicana 008 SCFI es una norma nacida en el año 2002 bajo la influencia de la Convención General de Pesas y Medidas del año 1999, la cual cuenta con dos versiones más recientes y la más actualizada, que es del año 2021. Estas, además, que fueron diseñadas en base del documento francés el Sistema Internacional de Unités SI en las versiones de 2014 y 2019 respectivamente. La función principal de la norma mexicana es establecer un lenguaje común para los distintos ámbitos científicos del país, en lo que se requiere utilizar unidades de medidas como, por ejemplo, en tecnologías educativas, industriales y comerciales. Esto para obtener resultados repetibles y fáciles de analizar, independiente del lugar donde una persona se encuentre. Ejemplo de esto, como lo veremos más adelante, pueden ser unidades como el metro, el litro, los kilogramos, etcétera, además de otras con más derivaciones como son el newton, el pascal, el ejercicio y otras más que nos darán a conocer nuestros compañeros más adelante. Reglas que indica la norma. Como regla número 1, tenemos que los símbolos de las unidades tienen que ser expresados con caracteres romanos y de preferencia en minúscula, a excepción de los símbolos que son derivados de nombres propios, ya que estos pueden ser representados utilizando caracteres romanos y en mayúsculas. Como ejemplos tenemos la M de metro, CD de candela, K de Kelvin y A de amperio. Como regla número 2, tenemos que no se deben colocar puntos después del símbolo de la unidad. Es decir, no podemos poner M punto, que quiere decir metro, KG punto, que quiere decir kilogramo. Como regla número 3, tenemos que los símbolos de las unidades no deben pluralizarse. Como ejemplo, tenemos 8 kilogramos, 50 kilogramos, 9 metros, 5 metros. Tampoco es válido que para pluralizar pongamos una S después de cada símbolo de la unidad. Como regla número 4, tenemos que el signo de multiplicación para indicar el producto de dos o más unidades que se van a multiplicar tiene que ser de preferencia un punto, en donde este punto se puede suprimir cuando la falta de separación de los símbolos de las unidades no se presta a confusión. Como ejemplo tenemos NM o N.M y también M.N, pero esto no puede ser válido como MN, ya que esto se puede confundir como milinewton, que es un múltiplo de la unidad de fuerza con la unidad de momento de una fuerza o de un par. Esto quiere decir newton metro. Y como regla número 5, tenemos que cuando una unidad derivada se forma por el cociente de dos unidades, se puede utilizar una línea inclinada, es decir, una línea horizontal o también como potencias negativas. Como ejemplo tenemos M diagonal S o MS. Esto se utiliza para designar la unidad de velocidad y se lee como metro por segundo o metro entre segundo. 6. No debe utilizarse más de un diagonal a menos que se agreguen paréntesis. En los casos complicados debe de utilizarse potencias negativas o paréntesis. Por ejemplo, metros sobre segundo al cuadrado o metros por segundo exponente negativo 2, pero no metros sobre segundo sobre segundo. 7. Los múltiplos y submúltiplos de las unidades se forman anteponiendo al nombre de estas los prefijos correspondientes, con excepción de los nombres de los múltiplos y submúltiplos de la unidad de masa en los cuales los prefijos se anteponen a la palabra gramo. Por ejemplo, DAG y MG, sería decagramo y megagramo.
respectivamente. 8. Los símbolos de los prefijos deben ser impresos en caracteres romanos rectos, sin espacio entre el símbolo del prefijo y el símbolo de la unidad. Por ejemplo, MN, millinewton, pero no M espacio N. 9. Si un símbolo que contiene un prefijo está afectado de un exponente, indica que el múltiplo de la unidad está elevado a la potencia expresada por el exponente. Un ejemplo sería 1 centímetro al cubo, que sería igual a 10 a la menos 2 metros al cubo, que sería igual a 10 a la menos 6 metros al cubo. 10. Los prefijos compuestos deben evitarse. Por ejemplo, un nm, que sería un nanómetro, pero no combinar, que sería 1 micrómetro, que sería un milimicrómetro. Ahora veremos las unidades fundamentales. Estas unidades son las básicas del sistema internacional. Son 7 y se encargan de medir las magnitudes físicas. Estas se conocen como fundamentales porque a partir de estas nacen otras unidades llamadas derivadas. Estas unidades están establecidas por valores físicos determinados, de modo que valen lo mismo en cualquier lugar del universo. Un ejemplo de esto es el metro, que se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Las 7 magnitudes que se encargan de medir esas unidades son la longitud en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente eléctrica en amperes, la temperatura termodinámica en Kelvin, la intensidad lumínica en candelas y la cantidad de sustancia en moles. Como se mencionó anteriormente, las unidades derivadas son unidades de medida que se obtienen a partir de las unidades básicas o fundamentales, usando operadores matemáticos como la multiplicación o la división. El ejemplo más claro de esto es el Newton, que se define como la fuerza que es aplicada durante un segundo a una masa de 1 kilogramo y que aumenta su velocidad en 1 metro sobre segundo. Como podemos ver, en esta definición se incluyen otras unidades, como el kilogramo, el metro o el segundo. Existen otras unidades utilizadas en diferentes aspectos de las ciencias, como la física o el electromagnetismo, ya que son importantes para medir ciertas magnitudes, como la frecuencia, la presión, la energía, la potencia, carga, y a cada una se suele asignar una unidad derivada, que puede ser descompuesta en unidades del sistema fundamental. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las unidades no pertenecientes, que como su nombre lo dice, estas son unidades que no pertenecen al sistema internacional, pero que debido a que son muy comunes, se toman en cuenta. La Conferencia General de Pesas y Mediciones o Medidas clasifica estas unidades en 3 categorías. La primera es la de aquellas unidades que se recomienda conservar pero no combinar con las del sistema internacional. La segunda incluye unidades en las que es preferible no usar y que, a pesar de su uso frecuente, no se deben emplear en conjunto a las del sistema internacional. La última categoría de este tipo de unidades es la que define aquellas que no deben utilizarse con las del sistema internacional, ya que provienen de otros sistemas de medidas y no sufren los efectos de esta norma a pesar de su uso. Podemos ver que se encuentra una tabla en la que contiene las diversas magnitudes con sus unidades y su símbolo. En el caso de la longitud, su unidad va a ser el centímetro y su símbolo pues es cm. La masa, su unidad es el gramo y el símbolo es la G minúscula. El tiempo es el segundo y es una S minúscula. En la aceleración es gal y el símbolo viene siendo lo mismo, solo cambia la G mayúscula por minúscula.
La energía es el ergio, que su símbolo es erg. En la presión es baria y el símbolo es lo mismo, baria, y cambia solo la letra B por minúscula. La fuerza es la dina y en el símbolo es din. Y esto es todo por hoy. Esperemos que haya sido de su agrado el video y muchas gracias por su atención.